Y siguiendo con la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí en esta carta hay muchos detalles, y me llama la atención la mujer Jezabel, que es una referencia al Antiguo Testamento, el cual lo vamos a ver más adelante. Veamos cómo se cumplió históricamente y también a qué periodo de la iglesia apuntaba y cómo también esto se cumplió de manera perfecta. Tiatira era la ciudad menos importante de todo el Asia, una ciudad pequeña, y fue construida por Seleuco, que fue uno de los 4 generales que tuvo Alejandro el Grande, y era una ciudad que era conocida por la fabricación de sus telas. Es decir, que había muchos medios mercantiles en ese entonces. Y quiero contarte un poquito de la historia de la Iglesia Real, a la cual Juan escribió esta carta. Resulta que en ese tiempo los mercaderes no podían trabajar o ganar dinero así como así, a menos que fuesen miembro de un gremio. Ahora, para ser miembro de un gremio, en ese tiempo tenían que asistir a una de sus fiestas en templos paganos y comer de la comida ofrecida a sus dioses paganos. Y esa fiesta obviamente terminaba con ebriedad y actividades inmorales. Y aquel que no participaba de esa fiesta o no participaba del gremio, esa persona era totalmente excluida o a veces era sancionada económicamente. Esa era la situación que se vivía en esa ciudad. Y es aquí que aquí se levanta la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿cómo poder hacer frente a esta situación? Por eso Jesús se presenta, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo estoy viendo todo. Yo estoy mirando todo. Yo soy el que escudriño los corazones y veo exactamente todo. ¿Y cuál es la evaluación? Que era una iglesia superficialmente activa. Lo bueno que sus obras anteriores son mejores que las primeras. Eso era lo bueno. ¿Y qué sucede entonces? En ese tiempo había líderes que desviaban el compromiso de Dios y los llevaban a un compromiso con el mundo. Y ahí es que se menciona a este grupo llamado Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Ya ustedes lo conocen, lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen a Jezabel, la esposa de Acab. ¿Y qué hizo Jezabel? Jezabel corrompió la fe de Israel, llevó a todo el pueblo de Israel al paganismo, a la adoración de Baal,
Y aquí está tomando la figura de Jezabel, es decir, que hay un poder que se va a llevar al pueblo a la apostasía, que se dice profetiza, que enseña y seduce a los siervos a fornicar, o sea, a contaminar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que sucedía en esta ciudad, en Tiatira, en estos templos paganos. Y no te olvides de esta expresión, porque vamos a ver quién era esa Jezabel y eso que aparece en un sistema religioso más adelante, en un periodo de la iglesia, y lleva al pueblo de Dios hacia la apostasía. Jezabel los llevaba allí como los nicolaitas a hacer concesiones, a mezclar entre la verdad y la mentira. Así como decía, no importa, un cristiano falso, mitad verdad, mitad mentira, no importa, tú tranquilo. Eso era el grupo Jezabel. Ahora cuando dice, yo mataré a todos los que se acuesten con esta, está hablando de un adulterio espiritual y está hablando de un juicio que vendrá obviamente posterior. Ahora, Tiatira significa sacrificio, porque este periodo de la iglesia comienza en el año 538 y va hasta el año 1517. ¿Qué sucede? Esta iglesia, por ser el centro, es la iglesia de la Edad Media. ¿Y por qué se llama sacrificio? Porque representa a la iglesia cuando fue sacrificada. ¿Quién fue sacrificada? La verdad por la apostasía. Ahí fue sustituida la gracia de Dios por obras de penitencia. En la iglesia anterior hablamos de una iglesia donde apareció un poder, que es el sistema papal, que llevó al pueblo lejos de la palabra de Dios y colocó dogmas y tradiciones que no estaban en la Biblia. Lamentablemente hasta hoy hay mucha gente que sigue creyendo en eso. ¿Por qué? Porque no abre la palabra de Dios y en este periodo se vivió una persecución. A partir del año 538, tradiciones y normas y costumbres se filtraron en la iglesia cristiana. Es más, la Biblia fue prohibida leerlo. ¿Y saben a qué extremo se llegó? Lo que se dice el obispo o lo que se dice el papa es ley, y el que no obedece lo que diga el papa es un hereje. ¿Y quiénes eran los herejes? Aquellos que van a ser muertos. Y se vivió 1260 años literales de persecución. Ahora la misma iglesia, teniendo la autoridad y el poder, persigue al pueblo de Dios. Está que se dice llamar iglesia cristiana pueblo de Dios, pero persigue a aquellos que abren la Biblia. Este es el periodo oscuro de la iglesia. Entonces, la tradición se coloca por encima de la Biblia y la Biblia se pisotea. Hay muchas personas que a pesar que leen la Biblia dicen, pero bueno, así dice la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es un líder para que me diga qué tengo que hacer? Aquí en este periodo se colocó la tradición por encima de la Biblia, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, Dios siempre tuvo un pueblo fiel y sincero. ¿Y quiénes eran ese pueblo fiel? Eran aquellos que se escondían en montañas para no ser muertos. Allí entre montañas, ellos mismos abrían su Biblia y ahí estudiaban y ahí eran fieles a Dios. Porque cualquiera que se sublevaba contra el poder papal era asesinado. Ahora después, en ese mismo periodo, aparece un hombre, Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Un sacerdote. ¿Y cuál era la intención de Martín Lutero? La intención de Martín Lutero, cuando colocó sus 95 tesis ahí en el castillo de Witterman, la intención era que el pueblo vaya a la verdad. ¿Y hasta qué extremo había llegado? Hasta vencer el perdón. El perdón costaba. Eso eran las indulgencias. Hay muchas cosas que hoy se practican y aparecieron en este periodo. Ejemplo, aprender velas a los santos, aprender velas a los muertos, adoración a ídolos. Ahora, el 7 de marzo del año 321, Constantino ya entonces era cristiano y promulgó el primer edicto dominical. ¿Y qué es lo que dijo? Todos los negocios grandes y pequeños
gobernadores van a descansar el domingo. Ustedes saben que la observancia del domingo no es bíblica y aparece con Constantino en el año 321. La Biblia tiene 104 textos hablando del sábado como día del Señor, 8 textos hablando del domingo como el primer día de la semana, pero ninguno como de adoración. Y cuando se mezcló la política y la religión, este emperador, que se hizo cristiano, trajo todas sus costumbres. ¿Cuál costumbres? Una religión llamada mitraísta. Era de heredad romana. Eran los que adoraban al sol. ¿Y qué días adoraban al sol? Los días domingos. Por eso es que en el calendario domingo en inglés es Sunday, significa día del sol. Y ahí aparecieron tantas cosas y se colocó la tradición por encima de la Biblia. Y es por eso que cuando yo pregunto a alguien, ¿y dónde está escrito en la Biblia? Me responden, ¿y eso qué importa? ¿Cómo que qué importa? Si la Biblia no me dice por qué yo lo tengo que hacer. ¿Por qué tengo que adorar el domingo? ¿Qué cosa apareció en este periodo? La tradición por encima de la Biblia. ¿Por qué haces lo que haces? Abre la Biblia, sumérgete en ella. No creas lo que un líder te dice. Cree cuando un líder te dice con palabras de la Biblia o un escrito está. Porque es Dios quien revela su verdad, no es el capricho humano, no es lo que yo creo. Lee la Biblia. Ahora Martín Lutero, su intención era que empiecen a leer la Biblia, ya que él la leía a escondidas, no sé si sabías eso. Él la leía a escondidas porque no era permitido en ese entonces. La Biblia había sido encadenada y encarcelada. Conclusión. Por eso Dios te ha llamado hoy a ti. No importa el lugar donde estás. Él te ha llamado a ser fiel. No a una placa de la iglesia, no a un obispo, a un sacerdote. Él quiere que seas fiel a la Biblia, fiel a su palabra. Mantén pura la verdad en tu corazón, porque Dios está al control de todo. Y yo te invito en este momento para que tú puedas tomar esta decisión, una decisión de mantenerte fiel, firme. Si tanta gente que estuvo incluso en dar su propia vida en el pasado a causa de su fe, ¿por qué nosotros no podemos? Incluso de dejar un trabajo, todo por seguir los mandamientos de Dios. Dejar algunas compañías que no le agradan a Dios, dejar algunas cosas que interfieren en las cosas de Dios. La gente de la primera iglesia, los apóstoles, inclusive la segunda iglesia, sufrieron todo esto. Y yo conozco hoy cristianos que sufren por causa de su fe. No tienen un empleo, no tienen dónde vivir, no tienen las riquezas que uno a veces desea. Sé fiel hasta la muerte, porque tu recompensa será mayor algún día. Recuerda una cosa, si sufrimos aquí, allá seremos felices. No importa las cosas que tienes que pasar por causa de tu fe. No importa lo que sea o lo que venga. Mantente firme en la palabra de Dios. Dios te bendiga.